Durante décadas nos han hecho creer que los hombres siempre desean más, que llevan la carga del impulso sexual, mientras que las mujeres, especialmente al llegar a la madurez, simplemente lo dejan atrás. Pero esa idea es en el mejor de los casos incompleta, y en el peor, profundamente injusta. El deseo femenino en la madurez no desaparece, cambia de forma, se transforma en algo menos ruidoso, más delicado, más interno. Es como el fuego de un brasero antiguo, no quema a simple vista, pero si sabes soplar con cuidado, descubrirás brasas encendidas que aún pueden arder con fuerza. El problema es que la mayoría de los hombres nunca aprendimos a observar ese fuego silencioso. Muchos estudios serios sobre sexualidad femenina han revelado que en realidad las mujeres pueden experimentar un deseo más fuerte con los años si se sienten emocionalmente seguras, escuchadas y valoradas. Pero a diferencia de nosotros, que funcionamos muchas veces con estímulo directo, ellas responden más a las atmósferas, a los gestos, a la presencia. No necesitan velocidad, necesitan conexión. Conozco a Luis, un hombre de 61 años, que me contó algo que me dejó pensando por días. Su esposa Clara dejó de buscarlo en la cama. Él pensó que era la menopausia, que era normal. Pero una noche, después de una conversación larga, ella rompió en llanto. Le dijo que seguía deseándolo, pero que cada vez que él se acercaba de manera rápida, sin mirarla, sin hablarle, sentía que ya no era una mujer, sino una rutina. Ese testimonio me mostró algo esencial. El deseo femenino después de los 50 no muere, pero sí se esconde cuando se siente invisible. Ahí está el verdadero malentendido. No es que ellas ya no quieran, es que nosotros, sin querer, dejamos de verlas con los mismos ojos. Y si no las miramos con deseo, con ternura, con admiración, ¿cómo van a querer abrirse a nosotros? El primer paso para recuperar la intimidad es cambiar la mirada. Volver a verlas como lo que siempre han sido: mujeres completas, sensibles, deseables y profundamente vivas. Porque solo cuando ellas se sienten vistas, comienzan a sentirse listas. Una de las cosas más difíciles para muchos hombres, después de los 50, no es perder el deseo, sino no saber cuándo su esposa todavía lo tiene. Porque ya no lo dice, ya no lo muestra como antes, ya no lo pide con palabras. Pero eso no significa que no lo sienta. El deseo femenino, sobre todo en la madurez, habla otro idioma. No es directo. Es sutil, silencioso, lleno de señales pequeñas que solo un hombre atento puede reconocer. Ella no va a decirte: quiero que me ames esta noche, pero quizás se queda más tiempo frente al espejo antes de acostarse. Quizás se pone ese perfume que no usaba hace meses. Quizás se acerca, te abraza sin razón, apoya la cabeza en tu hombro sin decir nada. Y sabes que está esperando, que tú lo notes, que tú la leas. Hay hombres que lo ven, pero muchos más que no. Y no por falta de amor, sino por falta de costumbre. Porque crecimos pensando que si una mujer no lo pide, entonces no lo quiere. Y eso es un error. Ella sí quiere. Solo que ya no está dispuesta a gritar en medio del silencio de una casa que se ha vuelto fría. Una historia que me marcó fue la de Ernesto, un hombre colombiano de 57 años. Su esposa solía ponerse labial rojo todas las noches antes de dormir. Durante 3 años lo hizo. 3 años. Y él nunca se preguntó por qué. Pensó que era rutina. Hasta que un día ella se cansó. Le dijo: ¿sabes por qué me pintaba los labios cada noche? Porque esperaba que tú me besaras. Y nunca lo hiciste. Ese tipo de dolor no se olvida. Pero también nos enseña que amar no es solo besar, es saber cuando alguien necesita ser besado. En la filosofía estoica hay una idea que dice: lo esencial no se anuncia, solo se revela o cuenta mero el a quien está presente. El deseo femenino funciona igual, no se anuncia, no se impone,
pero está ahí, esperando ser descubierto. Por eso, hermano, si tú quieres volver a conectar con tu mujer, primero tienes que volver a estar presente. No como alguien que busca sexo, sino como alguien que quiere entenderla, sentirla, leerla. Porque a veces un silencio guarda más deseo que 1000 palabras. Y cuando aprendas a ver lo que no se dice, estarás más cerca de tocar lo que ella ha estado esperando tanto tiempo. Muchos hombres creen que el deseo femenino se enciende con un solo botón, como si existiera un punto mágico que al ser presionado lo active todo. Pero la verdad es mucho más compleja y también mucho más hermosa, porque cada mujer es distinta y lo que enciende su cuerpo también enciende o apaga su alma. A lo largo de los años he escuchado a muchos hombres mayores confesarme con un dejo de tristeza: no sé cómo tocarla, no sé qué le gusta. Y cuando les pregunto si han observado cómo reacciona su esposa ante ciertas caricias, la mayoría me responde con silencio. Porque no lo han hecho. Porque nadie les enseñó que el arte de tocar no está en la fuerza ni en la técnica, sino en la atención. Existe una lista conocida de puntos sensibles en el cuerpo femenino: el cuello, la nuca, la parte interior de los muslos, la espalda baja, el lóbulo de la oreja, la pelvis, los dedos, las muñecas, el abdomen, la zona lumbar, los pies. Y sí, muchos hombres intentan recorrerlos todos, como si siguieran un mapa de GPS. Pero lo que no saben es que ninguna mujer responde a todos por igual. La clave no es tocarlo todo. La clave es descubrir cuáles son sus 3 o 4 verdaderos interruptores. Te voy a contar la historia de Marcelo, un hombre de 64 años. Él se dio cuenta de que cada vez que tocaba suavemente la espalda baja de su esposa, mientras bailaban en casa, ella cerraba los ojos. Fue una reacción mínima, pero repetida. Entonces se empezó a observarla más. Cada vez que pasaba la mano por su cuello, ella se estremecía, y cuando besaba su palma suspiraba. Así poco a poco fue anotando mentalmente esas respuestas. No lo hizo en un día, le tomó semanas, pero un día me dijo: ahora sé por dónde empezar, y cuando lo hago, ella ya no se aleja, se queda. Ese cambio no fue magia, fue presencia, fue amor convertido en observación. Lo importante no es que toques todos los puntos posibles, sino que prestes atención a cuáles la hacen cerrar los ojos, inclinar la cabeza, tomar aire, suspirar. Esos son los puntos que ella no sabe cómo nombrar, pero que su cuerpo sí revela. Y sobre todo, recuerda esto: el cuerpo de una mujer, después de los 50, ya no responde por reflejo. Responde por conexión. Si tu mano llega sin intención, sin ternura, sin respeto, no habrá reacción. Pero si llega con la calma de quien ama de verdad o con el cuidado de quien valora lo que toca, entonces todo cambia. Porque tocar a una mujer no es una técnica, es un lenguaje. Y solo quien está dispuesto a escuchar sus silencios podrá hablarle con las manos. Muchos hombres esperan señales evidentes para saber cuándo su esposa desea intimidad. Pero la verdad es que esas señales, en la mayoría de los casos, no son gritos, son susurros. Y si no estás atento, se te escapan. Porque el deseo femenino, sobre todo después de los 50, se mueve con el ritmo del cuerpo y del alma. Uno de los momentos donde el deseo suele despertar con más intensidad es 2 días antes de la ovulación. Es un impulso natural, biológico, silencioso. El cuerpo de la mujer comienza a prepararse, y aunque ella no lo exprese con palabras, su energía cambia. Se muestra más cariñosa, más receptiva, más suave. No lo hace conscientemente, lo hace su cuerpo. Otro momento clave es 2 días antes de la menstruación. Aunque parezca contradictorio, muchas mujeres sienten una necesidad profunda de conexión justo antes de entrar en esos días difíciles.
Es como si su interior supiera que se acercan días de incomodidad y antes de eso buscara un refugio de ternura y cercanía. Y luego está ese momento que muy pocos hombres saben leer después de una discusión o tras varios días de distancia emocional. Cuando se ha calmado la tormenta, muchas mujeres sienten una necesidad urgente de volver a sentirse cercanas, amadas, deseadas. No por el acto físico en sí, sino porque el cuerpo necesita confirmar que el vínculo sigue vivo, que la herida no se convirtió en silencio. En todos estos momentos, si estás atento verás señales pequeñas, una caricia que dura más de lo normal, una mirada sostenida en la cena, una mano que busca la tuya sin motivo. Son gestos que no piden permiso, pero sí esperan una respuesta. El filósofo Epicteto decía que el sabio no impone su voluntad, sino que escucha a la naturaleza. En la pareja, eso significa que el hombre sabio no busca el momento perfecto. Lo reconoce cuando llega y no lo desperdicia. Por eso, hermano, empieza a observar más allá del calendario. No con impaciencia, sino con presencia. Porque cuando sabes leer esos momentos, ya no necesitas forzar nada. Solo basta con estar y saber tocar en el instante justo. Porque el deseo femenino no es escaso, solo es discreto, y quien lo sabe honrar lo despierta. Muchos hombres, al ver que su esposa entra en la menopausia, creen que todo ha terminado, que el deseo se apaga, que la intimidad ya no tiene sentido, que es mejor resignarse al silencio. Pero eso no es cierto. La menopausia no es el final del deseo, es el inicio de una etapa distinta. Más delicada, más profunda, más humana. Una etapa donde el amor necesita reinventarse. Durante esta fase, el cuerpo de la mujer cambia. Se reseca, se vuelve más sensible, a veces incluso doloroso. Su energía se altera, su estado de ánimo fluctúa sin aviso. Pero lo que muy pocos entienden es que debajo de todo eso, ella sigue necesitando sentirse deseada, tocada, valorada como mujer. Solo que ahora necesita que sea de otra manera. Conozco a Gabriel, un hombre mexicano de 59 años. Me contó que un día su esposa empezó a rechazar sus caricias. Él lo tomó como algo personal. Se sintió herido, rechazado, incluso humillado. Hasta que un día ella rompió en llanto y le dijo: «No es que no te quiera, es que me duele, pero no sé cómo explicártelo sin que pienses que ya no sirvo como mujer». Esa frase lo desarmó, porque entendió que ella no se alejaba por falta de amor, sino por miedo, por vergüenza, por no saber cómo pedir ayuda sin sentirse menos. Gabriel entonces cambió su manera de acercarse. Empezó a preparar el ambiente con más calma. Usó lubricantes adecuados, creó espacios sin prisa con música suave, palabras dulces, mucha presencia. Y lo más importante, le devolvió a su esposa la seguridad de que aún era hermosa, deseada y profundamente amada. Esto no se trata solo de productos o técnicas. Se trata de actitud, de sensibilidad, de mirar a la mujer que ha estado contigo por décadas y recordarle que sus cambios no la hacen menos, la hacen más real. La filosofía estoica nos enseña que quien acepta el curso natural de las cosas encuentra paz. Y aceptar no es resignarse, es adaptarse con amor. Es encontrar belleza en lo nuevo, aunque sea distinto. En esta etapa, muchas mujeres sienten que su cuerpo les ha sido robado por el tiempo. Tu tarea como compañero de vida es ayudarla a recuperarlo. No con presión, con paciencia, no con exigencias, con ternura. Y si sientes que las cosas ya no fluyen, no te quedes en silencio. Habla, pregunta, acompaña. Hay médicos, productos, consejos, pero sobre todo hay una herramienta que no falla: tu presencia consciente. Porque el verdadero deseo después de los 50 no nace de la piel. Nace de la certeza de que aún somos importantes el uno para el otro.
de que aún existe una forma de tocar que no duele sino que sana, y de que el amor cuando se cuida no envejece, solo se vuelve más sabio. Muchos hombres creen que el problema en su relación es que su esposa ya no habla, que ya no expresa lo que siente, que ha cerrado las puertas al deseo. Pero la verdad es que no es que ellas no hablen, es que nosotros muchas veces no sabemos cuándo ni cómo preguntar. La mayoría de los hombres elige mal el momento. Hacen preguntas íntimas en medio del acto cuando la tensión emocional ya es alta, o cuando ellas están cansadas, irritadas, ocupadas con las tareas del hogar o preocupadas por los hijos. Y ahí, claro, lo que reciben es silencio, evasión o incluso rechazo. No porque ellas no quieran hablar, sino porque no se sienten en el lugar emocional adecuado para abrirse. Imagínate que alguien te pide hablar de tus emociones más íntimas mientras estás peleando contra el estrés del día o sufriendo por un dolor físico. No podrías hacerlo. Con ellas ocurre lo mismo. El momento correcto no es cuando tú quieres saber, es cuando ella está emocionalmente en paz. Después de una caminata juntos, mientras comparten una taza de café en la terraza o en esas noches tranquilas donde el silencio no es incómodo, sino cómplice. Ahí es cuando puedes preguntarle con suavidad: amor, ¿qué te hace sentir bien últimamente? ¿Qué extrañas de nosotros? No necesitas ser directo ni invasivo. Solo necesitas mostrar interés real. Conozco la historia de Manuel, un hombre de 63 años de Lima. Me contó que por años intentó entender lo que su esposa quería en la intimidad, pero nunca se atrevió a preguntarlo, hasta que un día con calma en medio de una tarde de lluvia le dijo: «Mi amor, quiero que me enseñes de nuevo cómo amarte como mereces». Ella no respondió al principio, solo lo miró. Pero a la semana siguiente fue ella quien le tomó la mano en la cocina y le susurró: «Me gusta cuando me acaricias el cuello mientras cocino». Esa frase tan simple fue el comienzo de un nuevo lenguaje entre ellos. Las mujeres no son cerradas, son cuidadosas. Y muchas veces callan, no por orgullo, sino por miedo a ser malinterpretadas o peor aún a sentirse juzgadas. Epicteto decía: «La naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos». En la intimidad, eso es una regla de oro. Aprende a escuchar más. No solo las palabras, sino los silencios, los gestos, los cambios sutiles en su mirada. Y si no responde a tus preguntas, no te frustres. Agradece que lo estás intentando, porque cuando una mujer siente que tú preguntas con amor y sin presión, tarde o temprano abrirá su mundo interior. Y entonces ya no estarás adivinando, estarás aprendiendo, junto a ella, como 2 almas maduras que se eligen una vez más. Hay algo que los hombres maduros descubren con el tiempo: la pasión no se pierde, se transforma. Ya no es fuego desbordado como en la juventud, sino una llama serena que necesita ser alimentada con intención. Y una de las formas más poderosas de mantener esa llama viva en la pareja es estableciendo un ritmo íntimo regular, un ritual compartido que dé espacio al encuentro, sin presión ni obligación. En la rutina diaria, el deseo muchas veces se disuelve entre el cansancio, las tareas domésticas, las preocupaciones económicas o familiares. Los días pasan y sin darnos cuenta, han pasado semanas, incluso meses, sin un momento de verdadera cercanía. La intimidad se va apagando no por falta de amor, sino por falta de presencia. Por eso proponer un día sagrado de conexión puede cambiarlo todo. No hablo de una cita forzada ni de una exigencia sexual. Hablo de un acuerdo amoroso y respetuoso donde ambos se preparan emocional y físicamente para estar el uno con el otro. Como hacían al principio, pero ahora con más sabiduría. Conozco a una pareja de Bogotá, Tomás y Elena, ambos de 67 años.
Me contaron que desde hace años cada viernes por la tarde apagan los teléfonos, encienden una vela, se sirven una copa de vino y simplemente se abrazan sin hablar. A veces hacen el amor, otras veces no. Pero siempre se miran, se tocan, se reconocen. Y ese pequeño ritual ha mantenido viva la complicidad incluso cuando el cuerpo ya no responde como antes. Establecer una rutina íntima es también una manera de honrar el tiempo compartido. Es decirle al otro, aún quiero estar contigo, aún quiero descubrirte. Es preparar el terreno para que el deseo tenga espacio sin urgencias, sin expectativas rígidas. Además, para muchas mujeres, saber de antemano que habrá un momento de conexión les permite prepararse con calma. Se cuidan, se arreglan, se conectan con su feminidad. Y eso, lejos de quitarle magia, le devuelve el juego, la anticipación, la emoción suave de saberse deseadas con tiempo. Los hombres solemos vivir en el ahora, pero el deseo femenino, sobre todo después de los 50, se alimenta de preparación emocional, de saber que no será interrumpido, de confiar en que ese momento será cuidado. El filósofo Séneca escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. En la pareja, tener un espacio íntimo pactado es como fijar ese puerto. Es una promesa, una brújula. Y si hoy tu relación se siente fría o desconectada, tal vez no necesite más palabras ni más esfuerzo. Tal vez solo necesiten una nueva costumbre. Un pequeño ritual que les recuerde cada semana que aún están ahí, que aún se eligen, porque en el amor verdadero, la intimidad no es un impulso, es un acto de voluntad, una decisión diaria de tocar, con el alma. Llegar a los 50 no es el fin del deseo, ni del amor, ni de la conexión. Es más bien una oportunidad preciosa para redescubrir a la persona que duerme a tu lado. Hoy has escuchado sobre señales silenciosas, caricias con intención, momentos invisibles, donde el deseo femenino despierta con más fuerza que nunca. Has comprendido que el cuerpo cambia, pero el alma necesita lo mismo de siempre: sentirse vista, valorada, tocada con ternura. Quizás cometiste errores. Tal vez hubo distancias, silencios, desconexiones. Pero si algo nos enseña la madurez, es que nunca es tarde para volver a mirar con los ojos del amor. Basta con dar el primer paso, observar, preguntar, abrazar y, sobre todo, estar presente. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo de lo dicho hoy podría ayudarte a recuperar la intimidad con tu pareja, te invito a dejar en los comentarios: todavía estamos a tiempo, porque lo estamos. Porque mientras haya respeto, ganas y cariño, aún hay camino por recorrer. Y si conoces a alguien que necesita oír esto, compártelo. Dale like, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje. Porque los hombres verdaderamente fuertes también saben amar con profundidad.